Para la realización de este taller vamos a necesitar algunos puntos importantes a tener en cuenta en nuestro marco teórico. Entre ellos debemos tener en cuenta los filtros pasivos, los cuales se utilizan, se forman circuitos con etapas de, como le dice el nombre, pasivos, los cuales no utilizan una fuente externa, como lo puede ser el resistor, el capacitor y la bobina como inductor. Por otro lado están eh, los filtros activos, los cuales se utilizan una fuente externa, como transistores, y por lo general se utilizan más los circuitos operacionales, que se le pueden encontrar normalmente como OP. Eh, Dentro de este taller tenemos que utilizar la topología Sallen-Key en la realización de nuestros filtros. Es una topología donde pues la estructura de estos filtros utilizan un amplificador operacional con dos redes de circuitos RC. O sea, utilizamos dos pares de resistencias con capacitores unidos a un circuito operacional a su lado no inversor. Eh, Esto pues define la frecuencia de corte y pues la respuesta Q, el ancho de banda, para cuando vamos a hacer eh, un filtro pasabanda o un filtro notch, que pues otros tipos de filtros a tener en cuenta. Eh, esta estructura de Silent Killer la podemos pues configurar de diferentes formas para que nos deje pasar frecuencias altas, bajas, que ahí viene la frecuencia alta o frecuencia pasa baja, la frecuencia pasa banda, que deja pasar solo un rango de frecuencias, y la frecuencia notch, que inversa la frecuencia pasada y pasa banda, solo va pues a no dejar pasar, tiene un band stop en esta frecuencia que le estamos dando. Eso sería más o menos pues lo que necesitamos saber para nuestra realización del taller. Bueno, para el punto de una implementación de programas MATLAB, en esta primera parte del proyecto el objetivo principal fue crear un programa MATLAB que permitiera analizar, comparar el comportamiento de filtros pasivos, pasabajos de primer orden y segundo orden. La idea no solo era graficar, sino entender cómo cambian la respuesta en el tiempo en la frecuencia cuando modificamos los valores de componentes R, resistencia, capacitor e inductor. ¿Qué se hizo exactamente? Se desarrolló un código llamado .1 electro que se utilizó herramientas simbólicas en MATLAB. Eso permitió trabajar con ecuaciones reales, matemáticas profundas, como funciones de transferencia y transformancia de Laplace, sin necesidad de usar herramientas extra. El programa se organizó en 4 módulos. El primer módulo, que es parámetros y casos de prueba, se definieron diferentes combinaciones de RLS y RLC, llamadas casos de prueba. Eso permitió que el programa analizara automáticamente cómo cambian los filtros cuando se modifican los componentes. El módulo 2, funciones de transferencia, HC, se escriben ecuaciones que se describen comportamiento del filtro. La de primer orden, H sub 1, S igual a 1 sobre RCS más 1. El segundo orden, H2, 1 sobre el S al cuadrado más 1. Esto era la frecuencia dentro del sistema. El módulo 3, respuesta del tiempo paso unitario, se aplicó la transformación de inversa de Laplace para encontrar cómo responde cada filtro ante una señal de tipo escalón, un encendido rápido. Luego, en MATLAB generó las gráficas de respuestas mostrando cómo sube la señal, si hay o no hay sobreimpulso, si hay oscilaciones o estable, y el resultado clave. El filtro de primer orden responde de manera suave, sin oscilaciones. En el segundo orden puede oscilar, tiene sobreimpulso y tarda más en estabilizarse. El módulo 4, respuesta en frecuencia BOT, se reemplazó por JW y se graficó la magnitud de decibelios usando semi-orgs. La respuesta clave del filtro de primer orden anuda a menos 20 decibeles, el filtro de segundo orden anuda más rápido a menos 20 decibeles LK. Eso significa que el filtro de segundo orden es más selectivo y rechaza mejor las frecuencias no deseadas. ¿Por qué este punto es importante? Porque nos permite comprender cómo afectan los componentes R y C al comportamiento del filtro, tanto en lo temporal como en lo frecuencial. Además, se prepara el camino para el diseño de filtros activos, que es la siguiente parte del trabajo. En conclusión, este primer punto no solo nos permitió montar los filtros de MATLAB, sino también entender y comprender cómo los componentes R y influyen en la velocidad y estabilidad de la capacidad de un filtro para rechazar frecuencias en esta base fundamental para continuar con los diseños de filtros activos en Silent-Key. Para el momento de realizar
En el segundo punto, nosotros debíamos realizar un diseño e investigar sobre un diseño de filtros pasabajos y pasaltos, los cuales debían estar en una configuración específica, las cuales eran en Silent Key. En esta imagen podrán ver las dos configuraciones, las cuales son pasaltos en Silent Key y pasabajo. Ahora, para realizar los cálculos de cada simulación en cada tipo, entonces se sabe que tenía una frecuencia de corte de 3 kHz. Ahora los pasabajos se asumen y pasaltos se asumen la misma resistencia, el mismo capacitor, el mismo valor, el cual le dimos 10 nanofarads. Okay. Ahora, nosotros también sabemos todas las fórmulas, ya que el profesor nos las dio, y obtenemos los valores de Q según el tipo para cada tipo de filtro. Así es. Ok, entonces, buenos días, profe. En el día de hoy vamos a presentar el tercer punto, y en este tercer punto lo que hicimos fue diseñar un filtro pasabajos de tercer orden utilizando dos partes. La primera es esta, que es un filtro sencillo RC de un solo punto, y la segunda es esta, en la cual utilizamos un filtro de segundo orden en configuración Silent Key, con una respuesta Butterworth. Pues la idea de esto era que el filtro dejara pasar señales bajas y empezara a atenuar todo lo que estuviera por encima de 4.5 kHz. También utilizamos capacitores de 10 nanofaradios para todas las etapas, y a partir de ahí calculamos las resistencias necesarias. Bueno, para la primera parte, que es la etapa de primer orden, utilizamos la fórmula básica de un filtro de RC, donde la frecuencia de corte depende de la resistencia y el capacitor que estamos usando. Al reemplazar los valores de las ecuaciones, nos dio una resistencia aproximadamente de 3.54 kiloohms. Esa etapa es la más simple, pero aporta la primera parte de la pendiente con la que el filtro empieza a recortar las frecuencias altas. Luego pasamos a la segunda etapa, que es lo que aporta básicamente a los dos polos restantes para completar lo que es el filtro del tercer orden. Para la versión Butterworth se necesita que la respuesta en la parte útil sea lo más plana posible, o sea, sin picos. Entonces, como los capacitores son de 10 nanofaradios, la fórmula nos dio que las resistencias debían ser de 3.5 kHz. Aquí están los cálculos. Además, esta configuración necesita una pequeña ganancia para funcionar correctamente, y eso se logra usando pues las dos resistencias que equivalen a los 10 kiloohms, lo cual nos da pues una ganancia de 2, que pues es lo que se requiere. Bueno, después de eso hicimos la simulación del circuito en Proteus. Pues en la gráfica se ve claramente que para que frecuencias menores a 4.5 kHz, que fue la escogida para realizar el punto, pues el filtro deja pasar señal casi igual. Y cuando se pasa de esa frecuencia, la señal empieza a bajarse o pues a atenuarse. Eso es gracias a la combinación de las dos etapas, que ya las mencionamos. La caída es más rápida que la de un filtro simple, porque ahora el filtro es de tercer orden. La curva también se ve suave, sin picos ni comportamientos raros, lo cual confirma que el diseño está bien, gracias pues, a la aproximación que utilizamos. Y pues en general este sería básicamente pues todo el diseño para este filtro, y pues como podemos ver se logró diseñar y simular perfectamente, y ya, eso sería todo. Muchas gracias.